Hola, seguimos en la SEC lleva comentando el congreso que se está celebrando en Nueva Orleans ahora mismo y vamos con el estudio Aiming Heart Failure, que es un estudio de alternativas en técnicas de imagen en pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Entonces, en estos pacientes todavía no está muy claro el papel de la revascularización y en qué paciente realizarla. Y aunque disponemos de varias técnicas de imagen para evaluar isquemia y viabilidad, pues no sabemos realmente, hay una ausencia de ensayos clínicos que comparen su impacto, tanto en decisiones terapéuticas como en pronóstico. Por ello, el objetivo de este estudio fue comparar el impacto en eventos cardiovasculares en este paciente de técnicas de imagen, por un lado, estándar, como es el SPECT, versus avanzadas, como es el PET y la resonancia magnética. Para ello se diseñó un estudio multicéntrico internacional en el que se incluían a pacientes donde el clínico se estuviese preguntando si el paciente tenía isquemia y si el paciente tenía viabilidad. En los pacientes incluidos, lo que se hacía es, si podía el centro reclutador hacerlo, randomizarlos a una técnica de imagen, ya fuese avanzada o estándar. En los pacientes por las técnicas disponibles en el centro no se podían randomizar, pues se incluían en un registro. Y se realizó un análisis por propensity score para intentar ajustar a las diferencias entre los distintos pacientes. Los criterios de inclusión fueron que el paciente tuviese cardiopatía isquémica, ya fuese una alta sospecha de ella o que fuese cardiopatía isquémica conocida, y por otra parte que tuviesen o una FEBI menor del 45% y una clase funcional entre 2 y 4, o una FEBI menor al 30% y una clase funcional 1. Los criterios de exclusión, entre otros, fueron que el paciente no presentase ninguna comorbilidad severa, que no hubiese tenido un síndrome coronario agudo en el último mes y que tampoco necesitase una cirugía emergente o una cirugía valvular concomitante. El objetivo primario fue un objetivo combinado de muerte cardiovascular, infarto, parada recuperada o hospitalización de causa cardiológica. Y los objetivos secundarios, entre otros, fueron los componentes aislados del objetivo primario, la mortalidad por todas las causas, la cantidad de revascularizaciones que se realizaron y la interacción entre la técnica de imagen y la revascularización en cuanto a eventos cardiovasculares. En total se incluyeron 1.381 pacientes, de los cuales 271 fueron randomizados. Si veis en esta imagen, hubo un número similar de pacientes en el brazo de técnica de detección de isquemia y en el brazo de viabilidad. Sin embargo, en el brazo de viabilidad hubo muy poquitos pacientes en los que se realizó una técnica de SPECT, por lo cual no se pudieron comparar en este subgrupo las técnicas de imagen avanzadas y estándar. En el total de la muestra, el 14% fueron mujeres y la edad media fue de 68 años. La mayoría tenían una clase funcional 2 o 3, 2/3 de los pacientes no tenían angina, la FEBI mediana fue del 28% y hubo una alta frecuencia de comorbilidades. En cuanto al a la variable primaria, no hubo diferencias ni en el total de la muestra, ni solo analizando la cohorte en la que se realizó una detección de isquemia. Se observó una reducción discreta de la mortalidad cardiovascular si solo se analizaban los pacientes sometidos a una prueba de detección de isquemia en el subgrupo de pacientes con técnica de imagen avanzada. En cuanto a los pacientes randomizados, no se observó ninguna diferencia significativa en ninguna de las variables analizadas. En cuanto a la revascularización, se definió revascularización precoz como aquella que se realizó en los 6 meses después de la técnica de imagen y se produjo en el 28% de los pacientes del total de la muestra. Fue más frecuente en el subgrupo de pacientes con técnica de imagen avanzada versus estándar y también fue más frecuente en el subgrupo de pacientes en los que se realizó una técnica de viabilidad. Se observó una tendencia a una reducción del objetivo primario en el grupo de imagen avanzada cuando solo se miraba los pacientes que se habían sometido a una técnica de revascularización precoz. En conclusión, no se observaron diferencias significativas en la variable primaria en función de la técnica de imagen utilizada. Se observó que la revascularización fue más frecuente en el grupo en el que se había realizado una técnica de imagen avanzada y en la cohorte de isquemia se observó una reducción discreta de la mortalidad cardiovascular en el grupo que se había sometido a una técnica de imagen avanzada. Como limitaciones del estudio, pues que el reclutamiento fue menor al esperado, sobre todo en la cohorte randomizada, lo que reduce bastante la potencia esperada del estudio, y que a pesar de que se hizo un propensity score, pues pueden existir factores de confusión no controlados. Y finalmente que no se pudo comparar las técnicas de imagen de viabilidad, como hemos comentado. Y eso sería todo para el estudio de Aiming Heart Failure. Seguimos en la SEC lleva.